Bienvenidos a Pino Suárez II, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran gusto, un honor recibir a uno de los grandes actores mexicanos, muy joven, Bruno Bichir. Muchas gracias por estar con nosotros en la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias. Grande porque ya no soy joven. No, hombre, eres muy Es joven, así como tienes 44 años. 44, sí. Pues sí, los 44 Eres de un ahora chamaco. son los nuevos 44. No, son los nuevos 30, ¿no? Decían por ahí. Sí, me siento un chamaquillo. La verdad es que siempre, como me he visto igual que cuando tenía 6 años, entonces para mí no ha pasado y me peino igual y todo. Por eso, mira, la señorita de maquillaje y peinado me hizo ahí tru en el cabello, pero Mira. no nada más de necio, sino nunca traigo los pelos así. Quiero decir, siempre traigo gorras, sombreros o algo porque son imposibles. Pero justamente por eso, a propósito, me traje a Rembrandt. A Rembrandt, mira. Para que pues lo que me digan, pues mira, antes Rembrandt ya traía los pelos también. Así, ¿no? Hombre, Bruno, es un Siempre he gran... andado así desde niño. Es un gran gusto tenerte Gracias en a Pino ustedes. Suárez II. Gracias. Sin temor a equivocarme, eres uno de los grandes actores mexicanos, protagonista del Pues de verdad, de este llamado gracias. renacimiento del cine mexicano. Ah, qué bueno que lo llames así y no el nuevo cine mexicano, porque en todo caso le decimos la nueva era o La así, nueva era, porque viene siendo nuevo desde los 70s. Así es. Entonces, pues bueno, de verdad muchas gracias, no lo merezco, pero lo agradezco. Integrante de una familia de actores, Bruno, Demián y Odiseo. Ninguno de los tres puede decir yo soy hermano de Bruno, yo soy hermano de Demián, sino que propiamente cada uno ha obtenido su propio peso específico como actor, viniendo de una familia de actores, tu padre Alejandro Bichir y tu señora madre Maricruz Nájera. Así es. Pues fundaron un vínculo familiar que no solamente los encaminó a crear una familia propiamente, sino establecer un cuerpo de actores de primer nivel, ¿no? De verdad te agradezco mucho la investigación y el cariño, muchas gracias. Quisiera comenzar la charla, Bruno, justamente con esa etapa. Vienes de una familia que vive, que se apasiona del cine, del teatro, de la actuación fundamentalmente. ¿Y cómo se desarrolla ese ambiente para crecer en el seno de una familia con esa naturalidad, con esa vocación, con ese apasionamiento? Tus hermanos son grandes actores, incluso hace muy poco tiempo Demián nos dio un gran orgullo al ser nominado al Oscar como mejor actor. Desafortunadamente no obtuvo la estatuilla, pero estar ahí ya es un gran logro, sin duda. Y yo lo llamaría un logro familiar, porque ustedes son un vínculo indisoluto, muy unido, y comen, viven, sueñan con teatro, con actuación, ¿no? Gracias. Supongo que es justo, pues ahí está la respuesta, supongo, encerrada o la cola de la pregunta es el inicio de la respuesta. Supongo que porque hemos estado en contacto constantemente con las artes escénicas desde que nacimos. Efectivamente, gracias a mi padre, que en sus inicios cursó la carrera y quiso y fue actor, y muy pronto antes de que nosotros naciéramos tornó a la dirección, y mi madre, que es actriz, y que son los dos, son y han sido amantes y luchadores, digamos, por el teatro mexicano muy concreto, autores mexicanos, y por el teatro nacional, en fin, por hacer teatro, por el quehacer teatral, con autores de toda índole. Pero supongo que ellos son los responsables, porque te agradezco que tengan esa visión que aparentemente es colectiva sobre nuestras actividades creativas, pero evidentemente ante la pregunta, ante la exposición de la cuestión, no hago otra cosa más que reflexionar yo mismo. Yo no sé si te pueda responder, de hecho, pero sí me empujas a la reflexión, y no tendría respuesta. Y no tendría respuesta porque
el arte de la interpretación es una cosa absolutamente inasible y efímera, y los que lo hacemos queremos pensar que trascendente, pero no es medible. Y de hecho hay artes similares que son medibles, como la danza o el bel canto, ¿no? Que pues si no llegas al do de pecho, pues no llegas, No sirves, punto, ¿no? Y hay escalas para medir el talento o la pericia o el empeño o el uso de las herramientas o el impacto de los infiernos, ¿no? Y en la interpretación pues es complejo, creo yo, porque en una película, por ejemplo, siempre quedará la duda si la mejor toma no quedó en el cuarto de edición, por la decisión de quien sea. Aparentemente hemos creado códigos, los seres humanos, que nos permiten asirnos algo, desde estudias o trabajas hasta decir este es un gran actor, ¿no? O un gran lo que sea, estadista, doctor o arquitecto. Y entonces me encuentro, de hecho, como podrás ver, hasta cierto punto incómodo, porque yo no podría medirlo, yo no podría ni aseverarlo ni medirlo. Ciertamente, lo único que me queda, dentro de esta reflexión, lo único que me queda cierto es que trabajamos muy duro, eso sí. ¿Qué es eso? No tengo idea. Ciertamente sudamos gotas Significa de que sudor. nadie les ha regalado nada, Bruno. Entre otras cosas, eso es cierto. No, es cierto que, en fin, todo lo que has dicho te lo agradezco, por eso te agradezco la investigación a fondo, porque no es nada más nuestra trayectoria, sino pareciera nuestro propio pensar o estar al seno de la familia. Bruno, ¿ustedes jugaban a actuar? Es decir, es una pregunta que me surge natural hacértela porque siendo 3 hermanos actores, hijos de actores, Sí. de una actriz y de un actor estudiado, Sí. ¿ustedes jugaron a actuar? ¿Cómo fue el desarrollo desde niños? Es decir, ¿cómo se llevaban Odiseo, Demián y tú? ¿A qué jugaban? ¿Qué ambiente se generó ahí para lograr la familia Bichir ser reconocida como una familia de actores y de gran categoría? Sí, pues es una cosa muy rara, no sé. ¿A qué jugábamos? Supongo que jugábamos a todo lo que los niños juegan. A fútbol, a enlodarnos, a jugar con terrones de tierra, ¿no? A las escondidillas, a los disfraces. Jugábamos en ese término muy concreto. Creo que lo que más recuerdo, a lo mejor jugábamos ciertamente a hacer alguna representación. Te confieso que no lo recuerdo. Por lo menos en una etapa inconsciente. Quiero decir, una vez que entramos a los estudios a lo mejor hasta de en primaria, que había tallercillo de baile o de teatro, pues ahí nos incorporamos como algo natural y casi dentro de las actividades propias de las escuelas donde asistimos. Y a lo mejor ahí hubo representaciones como tal, pero en el seno familiar, en la locura de un día de asueto o en el descanso dominical, creo que lo que más llegamos a jugar en ese sentido era a hacer música. A interpretar, sí, a fantasear, exacto, a fantasear con la idea y la posibilidad de hacer un grupo musical y ir en gira, en tour, ¿no? Girar por... Y yo creo que básicamente eso era absolutamente influencia por un programa de televisión que había en los 70s que se llamaba La Familia Partridge. Sí, cómo que no. era una familia de músicos. Sí. Ajá, una familia de músicos muy divertidos, muy armónicos, con aventuras muy amables y muy armónicas, y que hacían música, y entonces tenían un encanto muy particular en toda la población, ¿no? Pues los veíamos y a todo el mundo le encantaban, y jugábamos a eso, con una mezcla de una obra. Efectivamente ya me están molestando mis propios pelos, me están atacando. En una muestra
digo, en una combinación con una obra de teatro. Lo que pasa es que estuvimos expuestos al teatro todo el tiempo, desde que nacimos. No nada más con el trabajo de mis padres, sino parte del trabajo de mis padres, como lo es ahora el de nosotros, es ir a ver el trabajo ajeno. Claro. Entonces ir a festivales. Evaluar, apreciar. Sí, y más que evaluar, degustar. Sí, exponerse. Los Cervantinos, ¿no? Sí, de verdad, fuera de degustación, que me parece una palabra un poco demasiado para eso. No, en todo caso, la exposición constante al cine, al teatro, a la danza, a los museos, a la música, a la ópera, al impacto creativo, salvaje, ¿no? Sin tener que desmenuzarlo. No había ¿y qué te pareció en este momento donde no era la experiencia? Y la experiencia nos atrapó. Entonces, en ese momento también había proyectos muy fuertes que los mezclábamos con estas experiencias de la televisión, de lo que veíamos, y hacíamos una combinación. Entonces, quizá por ahí había algo. Sin duda había ficción, eso es cierto, y los niños, pues justamente, ¿no? Tienen la Todos facilidad. participamos de eso cuando somos niños, la imaginación. Tienen exacto. Lamentablemente se va limitando. Tienes toda la... Mira, sí, y qué bueno que lo mencionas, porque esa es la clave. Un actor muy importante, el que admiro y respeto, hizo una definición, y una definición para niños, para que los niños comprendieran qué es ser un actor, y lo dijo como yo creo que nadie podría decirlo de mejor forma. Es usar la imaginación para pretender ser alguien más, alguien que uno no es. Desde una taza con café o sin café hasta un rey o un pordiosero, ¿no? Ser alguien que uno no es usando la imaginación. Y ciertamente, por eso nos parece a nosotros que nos dedicamos a eso vital y fundamental que los niños estén expuestos constantemente que estén alimentados, que se les empuje y se les aplauda y se les apapache esa etapa para que siga desarrollándose y puedan ser espléndidos espectadores, que eso requiere de desarrollo del discernimiento, del juicio y de la sensibilidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y de nunca limitar esa facultad de imaginación. Nunca limitar las facultades para estirarlas y llevarlas a buen puerto y poder contestar, poder hacer una llamada telefónica desde un banco y decir correctamente el nombre de una persona o de un recado importante. Así de niño es, así de pequeño, a eso se reduce. Es como en la escuela cuando uno aprende matemáticas, todo se reduce a que puedas contar el cambio y puedas dejar una buena propina y puedas pelear un buen sueldo y después, bueno, puedas ser un financiero, puedas ser un empresario. Aunque en la prepa digas, ¿para qué me están metiendo trigonometría o cálculo diferencial? ¿No? Pero todo sirve, todo es... Todo abona. Creo que todo tiene un sentido. Creo que todo tiene un sentido. Realmente yo relaciono las artes, cualquiera que éstas sean, con trigonometría y con física cuántica y con geología y todo está conectado, me lo parece. Entonces, si un niño es guiado en ese sentido, entonces tendremos biólogos creativos y que hagan que hagan bien a la humanidad y políticos honestos y en fin, o sea, se deriva toda la seres responsables, ¿no? por su humanidad. Bruno, recuerdo y estoy obligado también a mencionar solo algunas de las películas en las que has participado como actor. Casa de los Babies, Crónica de un desayuno, platicábamos de ella, que fue emitida recientemente por el canal judicial. El Anzuelo, El Callejón de los Milagros, El Jardín del Edén, Principio y Fin, Rojo Amanecer. Sí tienes una carrera prolífica y actualmente haces teatro, diriges a tu hermano en Nadando con Tiburones y actúas en Traición, que es una
obra basada en la novela del Nobel, es Harold Pinter. ¿Y cómo te das tiempo para diversificar pues esta parte de dirigir que te apasiona y también de actuar que nunca lo has dejado? ¿Cómo compaginas y cómo además diriges a tu hermano? Porque resulta decirlo de manera sencilla, pero tiene su complicación. Sí. ¿Sí? Dirigir a tu hermano te respeta, tú respetas a tu hermano y a cualquier actor que se presenta en el escenario para que tú lo dirijas. Y además actúas 2 obras de teatro de lo mejor que tenemos en México actualmente en cartelera y te das tiempo para eso. Sí, creo que no sé, creo que no me doy tiempo realmente. Sí, creo que Júpiter me vendría muy bien, ¿no? Por aquello de que creo que son 70 y cuántas horas. Sí. 72, no sé cuántas Necesitas más horas. horas para el día terrestre, ¿no? Sí, claro que alguien por ahí me dijo, sí, si vivieras en Júpiter, entonces de todas maneras no te alcanzaría el tiempo. Dormirías 20 horas, que serían muy pocas y sería terrible, ¿no? Sí, pues básicamente sin dormir, supongo. Y no es una buena idea. Y no nada más no dormir, sino no tener vida. Y eso es peor idea. Sí. Hay que tener vida, porque la vida se reduce a tomar café. La vida se reduce a estar con alguien que amas. La vida se reduce a escuchar una sinfonía o leer un libro, ¿no? Creo que a eso se reduce la vida. Y de repente dedicársela a trabajar y ser un adicto al trabajo, creo que es una pésima idea. Pero ¿así te declaras adicto al trabajo? Sí. Sí, es este término trabajo alcohólico, ¿no? Que sí es una enfermedad, es una muy mala idea. Y sobre todo porque desde que tenía, yo creo que alrededor de 15 años, tenía un poquito la conciencia de que no me iba a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que me gustaría hacer. Y pues tengo 44 y me doy cuenta con angustia que efectivamente tenía yo razón y no me va a dar tiempo, ¿no? Entre otras cosas, me encantaría hacer todo Shakespeare, por ejemplo, sea actuando, dirigiendo, vamos, ya viendo, ver todo Shakespeare montado en escena, y no hay tiempo, ¿no? Es un poco complejo, pero así es. Y tratando de ser concreto y responder a tus preguntas, fue una fortuna haber podido ser convocado para dirigir Nadando con Tiburones, que eso habrá que acotar, fue idea del productor Claudio Carrera y no de mi hermano, que podría darse a pensar. La verdad es que lo hemos comentado Demián y yo, y si a nosotros nos hubieran preguntado, nuestra primera opción hubiera sido nuestro padre, que es director y que realmente que ha obtenido galardones o reconocimientos como director de teatro y al cual le aprendimos todo, y en fin, ¿no? Y cada vez que tenemos una oportunidad queremos que él nos dirija. Entonces esa era en todo caso la jugada lógica. Nos pareció profundamente un acto de rebeldía y de sorpresa que Claudio pensara que yo pudiera dirigir. Yo antes había dirigido una obra para el Foro Shakespeare en un espacio, de hecho, mucho más pequeño que este recinto, que no es pequeño, pero sí, tampoco es un teatro, sí. Y el teatro donde bueno, el espacio donde dirigí esta obra que se llamaba Tren Bala, con mi tío, en paz descanse, Heriberto del Castillo, y un espléndido actor desde que tengo uso de razón, y un grupo de compañeros espléndidos. Fue en un espacio que denominamos el espacio Urgente 2, que era justamente para desarrollar teatro vital. Y fue un laboratorio, y no tengo idea ni siquiera que Claudio haya visto ese montaje, así que fue muy arriesgado de su parte. Me sentí muy presionado porque pues una cosa es llenar 20 personas, ¿no? Un cuarto de 20 personas en un laboratorio, un experimento teatral, y otra es responderle a una serie de inversionistas por una cantidad poderosa de inversión y búsqueda de resultados, que es un teatro popular de otra índole, y llenar el Teatro de los Insurgentes y dirigir a mi hermano, y en fin. Pero tengo que reconocerle a Claudio y a su equipo de productores que
que me dieron libertad absoluta y de otra forma no hubiera podido hacerlo. Si no hubiera tenido por Demián y por todo el grupo de colaboradores plena confianza en lo que yo proponía, no hubiera podido, hubiera renunciado a las 2 semanas. Te veo apasionado, mucho brillo en los ojos, te encanta. Debe ser porque da charolazo. No, te lo veo realmente de manera directa porque te encanta lo que haces, es tu vida, lo disfrutas, disfrutas de una taza de café, disfrutas mucho de tu trabajo y creo que te veo pleno, vaya, es decir, la pregunta iría dirigida, ¿qué te gusta más, actuar o dirigir? Sí, y esa era la pregunta real. Soy muy feliz. Sí, muy cansado, pero muy feliz. Se te nota, sí, también se te nota. Sí. Y todos los días me levanto y doy gracias a los dioses del universo, a los dioses del teatro, a la vida, al cosmos. Doy gracias porque he tenido mucha fortuna en desarrollarme. Yo no sé si bien, mal, con fortuna o sin ella, desarrollarme, crecer como un árbol, ¿no? Entonces, pues eso ya es una fortuna, y no haber sido talado, no haber sido torcido o limitado, ¿no? O mal abonado. La verdad es que todo ha sido hermoso en ese sentido en mi vida, no que mi vida sea hermosa, sino en ese sentido. La parte creativa ha sido gloriosa. Y estoy muy agradecido con toda la gente con la que he colaborado. ¿Qué disfruto más? Disfruto las dos. Mi padre es director y por supuesto lo admiramos y lo amamos y le aprendimos. Y yo para lo único que realmente estudié fue para ser director de cine en el CCC. Entré en 86 al Centro de Capacitación Cinematográfica. Claro, entré para ser director de cine, no para director de teatro. Sin embargo, mi esencia y mi sangre es teatral, entonces hay algo muy importante ahí y espero que sea el principio de una carrera de director que espero llevar lejos y que siga sumando cosas. Pero me gusta mucho ser intérprete, ciertamente me apasiona, ciertamente hay algo ahí, hay un placer. Creo que todos los directores deberían ser actores y creo que todos los actores deberían dirigir. Eso es lo que realmente creo, porque abre el espectro. Y de lo que se trata, supongo, o así lo entiendo y así es como me ha gustado, es que se abre el espectro, que se abra en la gente, en todos. Como diría Rodin y a alguien más, pero se le adjudica a él en una mesa, en un cuarto donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Y la única forma de pensar distinto es abrir y estar dispuesto y no ser necio y ser noble y ser humilde frente al arte, en este caso, y aprender y absorber. Y el disenso genera creatividad también, ¿no? Sí. Mira, te voy a, porque lo traigo la espina y es importante hacer esas reflexiones constantes. Ayer vi un espectáculo bellísimo, 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 de un compañero actor. Y por una serie de circunstancias ajenas al evento, no lo disfruté como debí. Me limité y estuve reticente y me arrepiento por ello. Y llevo toda la noche sin dormir y toda la mañana pensando en ello y pensando, maldita sea, ahí sí efectivamente, y otras cosas peores que le pasan a la humanidad, pues ya no puedes echar reversa. Pero sí puedo aprender de ello, lo puedo decir, ¿no? No vale la pena decir qué fue y ni cómo, no es el caso, pero el medio, pero la reflexión sí la puedo decir y me parece importantísima y es un perfecto y vivo ejemplo inmediato de cómo constantemente me expongo por necesidad y placer a hacer reflexión. Si no hiciera reflexión cada vez que yo salgo a escena o cada vez que dirijo o cada vez que soy espectador, los seres humanos inventamos el teatro justamente para eso, para la reflexión a través de lo más primario que son nuestras emociones, la sensibilidad a flor de piel. Y por ahí penetra
en distintas capas, ideas que consideramos inteligentes. Y entonces toda esa transformación hace que el teatro y las artes sean absolutamente vitales para la formación de un ser humano, para cambiar su entorno. Y no tendría el menor sentido si no cambia su entorno partiendo de su reflexión personal. Entonces ese poder tiene el teatro y a eso me sumo cuando trabajo en cualquier rama, aún en la producción que he producido o que he sido asistente o que he jalado cables, aún así me parece que es importante cumplir esa función. ¿Cuál es uno de tus actores preferidos, favoritos, más respetados? Uno siempre se mete en camisa de once varas cuando contesta esa pregunta. Diría que todos los compañeros con los que he trabajado merecen toda mi admiración y mi respeto. Evidentemente incluyendo a mi familia. Y gente con la que no he trabajado, ni conozco siquiera, pero que me ha inspirado brutalmente. Y uno de ellos, muy concretamente, que yo me tardé mucho tiempo en darle el golpe, y no fue sino hasta hace, yo creo que unos 20 años, 15 años quizá, no, como unos 20 años probablemente, Marlon Brando. Lástima que ya falleció, pero creo que él fue un poeta de la interpretación. ¿A través del Padrino? A través de toda su carrera. De toda su carrera. A través de todo lo que él hizo. De hecho, aún a través de su lógica y de su pensamiento confuso y convulso sobre su propia vida, su propia existencia y su propia visión sobre las artes escénicas, profundamente contradictorio su pensamiento, aún ahí me empato y aún ahí lo admiro. Él es uno de aquellos que le despojó del pedestal el arte de la interpretación y lo minimizó, de hecho, probablemente porque a él le tocó una etapa brutal de exposición en demasía. Y su forma de contrarrestarlo seguramente fue diciendo: yo no soy nada y soy una prostituta de esto y Así lo declaró. Ni siquiera me interesa, ¿no? Pero es capaz de recitar Shakespeare mientras toca el piano, ¿no? Entonces, un hombre muy, muy, muy controversial. No pretendo ser así de controversial, ni pretendo ser así de... Pero te inspiró. Pero sí, sobre todo su interpretación. Vamos, ver sus trabajos y luego leer sobre ellos, Sí. sin duda. Te dio una visión completa. Sí, lo hace que uno lo admire y lo estudie constantemente. Lo sigo estudiando a Marlon. Yo quería ser como Marlon Brando y terminé siendo como el Pato Lucas, pero eso es otra cosa. Bruno, se nos han ido 28 minutos de una manera deliciosa. Qué bueno. Era complicado constreñir una entrevista contigo en el formato de media hora, pero que sea la oportunidad para que no sea la última, que sea Muchas la primera gracias. de varias. Seguro. Y me quedo con esta frase que tú esbozaste: darle el golpe. Y yo veo a un Bruno Bichir que le da el golpe a la vida, ¿no? Gracias. Y eso, Me gusta. eso es muy importante. Se aprecia siempre, se inspira en cualquier materia, rama del conocimiento, ver a alguien que disfruta, que se apasiona por lo que hace y que sabe entender el momento que está viviendo, ¿no? Así te veo. Pues, mira, qué alegría. ¿Qué te digo? Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Sí, están invitados al teatro. Iremos al teatro con mucho gusto a verte. Si se ve esto, efectivamente, más que una novela, es una obra. Ciertamente está basada, es un decir, pero es la obra íntegra de Harold Pinter. De hecho, está traducida al español, pero ni siquiera al mexicano está respetado. Somos mexicanos haciendo de londinenses en el teatro helénico. Pero es una bellísima, es increíble, es una poderosísima obra de teatro lo que Pinter nos ha dejado ahí en Traición. Y es de lo mejor que tenemos actualmente. Muchas gracias. Como opción para apreciar Muchas teatro gracias. en la Ciudad de México. Sí. Te agradezco hay mucho. muchísimas cosas, por cierto. Ya si vamos en eso, vayan al teatro, a todo aquello. Es un buen mensaje. Y más bien, pues empiecen a ejercitar su discernimiento, pero
Vayan a todo, todo. Y por más caro que sea, que luego eventualmente hay casos que uno dice, "Ah, pero no pagaré esto ni por verme a mí", pues hay que hacer un esfuerzo eventualmente. Y si no existen esos recursos, siempre hay una manera de entrar. Es Sí, increíble. claro. Siempre hay una manera de entrar Hasta al colado. teatro. Sí, Incentivemos la cultura de la reflexión, me quedo con eso. sí. Bruno, muchas gracias por estos Gracias, minutos gracias a para ustedes. nosotros Gracias a ti. y que de verdad no sea la última. No, Encantado no, de conversar definitivamente. contigo. Es un placer, cuando quieran. Gracias, Bruno. También le agradezco a usted de favor su atención. A Pino Suárez 2 lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias. ¡Hey, Luz María! ¡Mándalo al carajo! No fregues, Marco. Me tengo que ir. Ah, o que se vaya. O que se muera. ¿Quién te crees? ¡Papá!